en la Sofi, porque dije: "¿Cómo va a durar tanto? Tremendo aliento para gritar". Y yo dije: "A lo mejor hay alguien de fondo haciendo el y", pero parece que era ella. Tremenda. Hola, profe. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, también. Ya, niños, comenzamos. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Vamos a revisar nuestra guía de homotecias. Dijimos que hoy día íbamos a estar 1 hora de clase, o sea, 40 minutos, porque tenemos que revisar esa materia. Voy a grabar aquí la reunión, ya se me había olvidado. Ahí sí. Entonces vamos a revisar los contenidos de homotecias. Voy a compartir pantalla también. Una materia que ustedes habían visto antes en primero o segundo medio, pero que el año pasado vimos con más detención, con más detalle. Lo vimos el año pasado, así que ahora vamos a hacer un repaso de eso que habíamos visto. Ustedes tienen esta guía por ahí, hay que hacer aquí una pequeña corrección, yo les voy a avisar en qué parte. Comenzamos entonces. Tenemos que una homotecia consiste en una ampliación o en una reducción de una figura original, resultando una figura semejante a la primera. Eso es lo que se obtiene siempre, una figura semejante. Y la homotecia se hace, hay que tener en mente 3 elementos. Primero, el centro de homotecia. Segundo, la razón de homotecia. Y tercero, la figura, que yo le voy a aplicar, a la cual le voy a aplicar la homotecia. Entonces son 3 cosas: centro, razón y la figura. Si la razón que se le aplica, la razón de homotecia, es un número real más grande que 1, entonces la figura resultante queda más grande que la original. Cada vez que el valor absoluto de la razón de homotecia sea más grande que 1, nuestra figura se va a ampliar. Y cada lado de la figura se amplía y cada lado en el fondo queda multiplicado por esa razón de homotecia, por el valor absoluto de esa razón de homotecia. Acá en este ejemplo tenemos que el centro de homotecia es O y tenemos un polígono ABCD, que es un cuadrilátero, que se le ha aplicado una razón de homotecia más grande que 1, por lo tanto la figura se amplió. Y cada uno de estos lados, A' B', es el resultado de haber multiplicado el lado original por el valor absoluto de la razón de homotecia. El lado B'C', lo mismo, fue el resultado de multiplicar BC por el valor absoluto de la razón de homotecia. En este caso la razón es positiva, así que yo puedo obviar aquí el valor absoluto y decir simplemente que D'C' fue el resultado de multiplicar DC por la razón. Cuando es positiva puedo omitirlo. Y lo que se obtiene entonces es esta figura que es más grande y, como dice acá, el lado A'B' es mayor que el lado AB en cuanto a su longitud, y también se puede establecer una relación entre los segmentos que unen el centro con cada punto de la figura original y el centro con cada punto de la figura homotética. El segmento que une, en este caso, el centro con un punto homotético, este es OA', en este caso es mayor que el segmento que une el centro con el punto original correspondiente, o sea, es mayor que OA. O también podemos decir OD' es mayor que OD, o también OC' es mayor que OC, y eso va a ocurrir cuando la razón de homotecia sea más grande que 1. Ahora, ¿qué pasa si la razón de homotecia es más chica que 1, pero positiva todavía? O sea, se encuentra entre 0 y 1, lo que se obtiene es una figura más pequeña que la original, porque supongamos que si K es entre 0 y 1, podríamos pensar que K fuera 0,5, un medio. Eso significa que cada lado de la figura original va a ser multiplicado por 0,5, o sea, cada lado se va a reducir a la mitad. Por lo tanto, este lado que hay aquí, A'B', se obtuvo de multiplicar el lado AB por la razón de homotecia, en este caso 0,5. Así se va obteniendo la medida de cada uno de los lados de la figura resultante. Y también lo que decíamos delante, qué va a pasar con el segmento que une el centro con un punto homotético, en este caso es menor. O A', este segmento, es menor que el OA, porque aquí hubo una reducción de la figura.
Ahora tenemos lo siguiente, ¿qué pasa si la razón de homotesia es negativa? Hay dos situaciones, que sea negativa, que se encuentre entre 0 y menos 1, entre menos 1 y 0, por ejemplo, que fuera menos 0,5. En este caso, la figura resultante es más pequeña que la original, es más pequeña, pero se encuentra al otro lado del centro. O sea, lo que ocurrió es que esta figura experimentó una rotación en 180 grados y después se achicó. Aquí lo que uno puede ver entre estas dos figuras, si uno, yo les pregunto, ¿aquí se ve una rotación en 180? No, porque las rotaciones, recuerden que mantienen la misma forma y tamaño de una figura. Lo que aquí hubo fue que efectivamente primero rotó en 180, pero luego se achicó. Entonces, esto que yo veo aquí, si a mí me preguntan, ¿aquí hay una rotación? No, esto no representa una rotación, representa una homotesia. Pero para conseguir esta figura, primero se rotó y luego se achicó. Entonces, cada uno de estos lados que aparece aquí, C' D', corresponde a haber multiplicado mi lado original, que era el CD, por mi razón de homotesia. En este caso, aquí pongo valor absoluto de la razón de homotesia, porque la razón es negativa. Y uno cuando multiplica a distancia son todos números positivos nomás. Entonces, obtengo ese valor, que en este caso, en este ejemplo que yo di, sería la mitad del lado original. Y aquí hay algo que corregir, pues si se fijan, o sea, que este resumen de un texto, y no me fijé que estaba mal aquí, dice OA' es mayor. Es falso, es menor. OA' es menor que OA, para que ustedes lo corrijan, por favor. Y lo mismo con el AB' quedó más chico. A'B' es menor que AB, porque en este caso la razón en valor absoluto es más chica que 1. Y eso implica que la figura sea chica. ¿Y qué pasa si la razón de homotesia es más chica que menos 1? Por ejemplo, menos 2, lo que implica en este caso que la figura se agranda, porque el valor absoluto de esta razón de homotesia es un número más grande que 1. El valor absoluto de menos 2, por ejemplo, es 2. Y eso es más grande que 1, entonces implica que los lados aumentan. Todos los lados aumentaron de longitud. Entonces aquí tenemos que nuestro lado, aquí está correcto, dice ahí creo que volví, niños. ¿Me escuchan? Sí. Ah, uy, qué raro, nunca me había pasado. O sea, siempre que le queda poca batería me avisa y ahí lo conecto, pero ahora llegó y se apagó, no alcancé a conectar, pero estaba cerquita aquí mi cargador. Ya, niños, vuelvo donde estaba, se supone que sigue grabando. Sí, todavía está grabando. Ya, dijimos aquí que íbamos a aplicar una razón de homotesia más chica que menos 1, dijimos menos 2, por ejemplo, donde el valor absoluto era un número más grande que 1 de la razón de homotesia, por lo tanto la figura se ampliaba. Y lo que ocurre es que el segmento aquí OA', aquí estaba al revés esta situación, el segmento OA' es mayor que el segmento OA, y el segmento A'B', que ¿Ya? es resultante, ¿sí? ¿Se ve? No se ve. No se ve nada. ¿En serio? A ver, ahí sí, ahí sí, ya. Entonces tenemos aquí que el segmento, esto es lo que había que corregir, estaba diciendo yo, el segmento OA' queda mayor que el segmento OA, porque la razón de homotesia es más grande. Entonces todo lo que relacione homotético con original tiene que dar una razón más grande que 1, una razón más grande que 1, o sea que es mayor este segmento homotético comparado con el segmento original. Lo mismo acá.
Esto es lo que estaba al revés, miren, lo que tienen que corregir ustedes, porque acá decía menor y en verdad esto correspondía al del otro lado. Pero ahí lo arreglan ustedes, pónganle mayor, mayor acá. Entonces, ¿qué más observan, además de que esta figura se amplió, esta figura se rotó también, primero se rotó y luego se amplió? ¿Qué otra cosa podemos observar? ¿Qué ocurre con los lados homotéticos comparados con los lados originales? ¿Cómo son? Por ejemplo, el lado C' de' comparado con CD. ¿Cómo son estos lados? Si yo prolongo este lado y prolongo el de acá, ¿cómo son ellos? O A' comparado con AD. ¿Qué relación puede haber entre esos lados? Niños, ¿se escucha o no? Sí. Pero solamente los lados, el C' de' comparado con CD. ¿Cómo son esos lados? Si tú prolongas este lado y prolongas el de acá, ¿qué es lo que obtienes? O AD comparado con A'. ¿Cómo serían estos lados? Paralelo. Paralelo. Paralelos, paralelos. Eso es lo que ocurre cuando uno hace homotecias en polígonos. Lo que se obtiene es un polígono cuyos lados son respectivamente paralelos a los lados originales. El lado BC es paralelo con B'C', A'D' es paralelo con AD, C'D' es paralelo con CD, etc. Entonces, después tenemos aquí abajito, dice gráficamente otras relaciones de la homotecia son, y es lo que decíamos delante, que cada lado homotético se obtiene de multiplicar el lado original por la razón de homotecia. Y por lo tanto, yo siempre voy a poder encontrar el valor absoluto de la razón de homotecia si es que divido dos lados respectivos, homólogos, el homotético primero dividido el original. Siempre es en ese orden. Homotético dividido original me va a dar mi razón de homotecia, pero en valor absoluto, porque el signo de la homotecia me lo va a dar la figura. La figura me va a decir qué signo tiene, positivo o negativo. En este caso, el signo de la homotecia sería positivo, porque la figura original, o sea, esta es la original y la homotética están al mismo lado del centro. En este caso están los dos hacia la derecha. Entonces, aquí yo tengo que la razón de homotecia la puedo obtener directamente dividiendo un lado homotético con su respectivo original. Lo divido y me da la razón, y me da el signo también porque va a ser positiva. En cambio, cuando la razón de homotecia sea negativa, lo que yo puedo obtener es el valor absoluto de la razón de homotecia. Si aquí a ustedes yo le digo, este lado AB vale 5, por ejemplo, 5 unidades, y este lado A' de prima vale 10 unidades, puedo encontrar la razón directamente dividiendo 10 con 5 y voy a decir que la razón es 2. No, lo que aquí yo puedo encontrar es el valor absoluto de la razón de homotecia. O sea, yo voy a obtener que el valor absoluto de esta razón de homotecia es 2. El valor absoluto de la razón de homotecia es 2. Y el signo, ¿quién me lo va a dar? La figura. Entonces ahora digo, entonces la razón es menos 2, porque según la figura, esto está rotado. Entonces lo que yo obtengo dividiendo va a ser siempre el valor absoluto. Y el signo se lo doy yo según la figura. Después tenemos las propiedades que tienen las figuras homotéticas respecto de las originales. Dice, siempre se cumple que todos los puntos de la figura resultante están alineados con respecto al centro de homotecia y a un punto correspondiente de la figura. ¿Cómo es eso que están alineados? Quiere decir que son colineales. Centro, punto original y punto homotético siempre pertenecen a una sola recta, a una misma recta los tres. Centro, punto original, punto homotético, están los tres en una misma recta. Eso significa alineados, independiente cuál sea el signo de la razón de homotecia. Por ejemplo, acá si la razón es negativa, también ocurre lo mismo. Centro, punto original, punto homotético, los tres en una misma recta. ¿Qué otra propiedad tenemos? Dice una razón de homotecia, una homotecia con razón menos uno, es igual que una rotación de 180 grados de la figura con respecto al centro de homotecia. O sea, cuando la razón de homotecia sea menos 1, aquí va a haber una rotación exacta en 180 grados.
y por lo tanto la figura resultante va a ser, además de semejante, como lo es siempre, va a ser congruente con la figura original, porque al ser la razón menos 1, el valor absoluto de mi razón va a ser 1. Eso significa que los lados de la figura original han sido multiplicados por 1. Eso significa que quedaron todos los lados iguales. Por lo tanto, cuando la razón sea menos 1, se obtiene una figura, además de semejante, congruente a la original. En el caso de los polígonos, la figura resultante tiene sus lados paralelos a la figura original, lo que yo decía recién. Cada lado original es paralelo con su homotético. Ahora, la razón entre los perímetros de las figuras homotéticas y original es igual al valor absoluto de la razón de homotecia. O sea, los perímetros mantienen en valor absoluto la misma razón de homotecia. Por ejemplo, si este perímetro de esta figura es 5 y el de acá es 10, ¿cierto? El perímetro completo, eso significa que los lados también van a estar en esa misma razón que los perímetros. 5 es a 10, o sea, 1 es a 2. Si cada lado de aquí es la mitad del homotético, o al revés, el homotético es el doble del original, con el perímetro va a pasar también. El perímetro es el doble del perímetro original, como ocurre con las figuras semejantes. Y con el área, lo mismo que ocurre en las figuras semejantes. La razón entre las áreas de la figura homotética y original va a ser el cuadrado de la razón de homotecia. Después tenemos, si aplicamos homotecias en el plano cartesiano, porque uno puede aplicar homotecias así, sin un plano cartesiano, sino que en relación a un vector, puede ser, ¿cierto?, una razón, donde vamos amplificando cada uno de estos vectores que unen el punto original con el punto, o sea, el punto centro con el punto original. Esos vectores son los que yo les digo, amplifique ese vector por 2, y ustedes obtienen el vector que llega hasta acá, o el otro vector que llega hasta aquí, entonces podemos hacerlo sin coordenadas, pero también se pueden hacer estas homotecias en el plano cartesiano. Y hay dos formas. Una va a depender, o sea, lo que depende de esas dos formas es de cuál sea el centro de homotecia. Si el centro de homotecia es el origen, entonces lo único que hay que hacer es multiplicar cada una de las coordenadas de un punto por la razón de homotecia. Y listo, con eso obtengo mi punto homotético. Entonces, si un punto es A, x1, y1, y B, x2, y2, que son los extremos de un segmento AB, entonces su segmento homotético va a estar dado por multiplicar la razón por cada uno de las coordenadas del punto. La razón, si es positiva o negativa, se multiplica tal cual. Por ejemplo, dice acá, sea el triángulo ABC con estos vértices 1,3, tenemos acá 1,3, el 4,2 y el 3, menos 1. Si esos son mis vértices del triángulo y le vamos a aplicar una homotecia con respecto al origen, o sea, con respecto al 0, 0, y con una razón menos 2, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los puntos, de los vértices del triángulo por menos 2. Entonces, menos 2 por 1,3, menos 2 por 4,2 y menos 2 por 3, menos 1. Y ahí se multiplica término a término, entre comillas. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 por 3, menos 6. Y esos puntos que obtenemos los graficamos acá y ahí tenemos la homotecia. Y aquí ustedes se pueden fijar efectivamente que este lado A', C' va a medir el doble que AC y además es paralelo. El lado A', C' que hay aquí, este lado A', C', no, este es una B. Este es B', C', es paralelo con este lado BC y además este lado B', C' mide el doble este lado BC. Podemos sacar las distancias. O también si hacemos la relación entre el segmento OA y OA'. Fíjense que esos están en una misma recta. Ahí están alineados. Si yo trazo uno esto con una recta, ahí están los tres. Los tres puntos pasan por la misma recta y se tiene que este segmento que está acá va a ser la mitad de este segmento, o bien este segmento mide el doble que ese, porque la razón de homotecia en valor absoluto ha sido 2. El signo solamente me indicó que se rotó, o sea, queda a distinto lado la figura original y la figura resultante, quedan a distintos lados del centro. ¿Hasta ahí se acordaban de eso? Que para encontrar las coordenadas solamente se multiplicaba.
Niños, ¿se acordaban de algo, no? Niños, ¿están por ahí? No, ¿Sí? ¿No se acordaban? sí, sí Nada. me acuerdo. Ah, ya. ¿Cómo se llama Motesia? Sí. ¿Sí? Ah, ya. De la potencia algo se acordaba. Mandiola al menos se acordaba. El resto, a lo mejor un poquito olvidado, ¿o no? Igual. ¿Sí? Ya, entonces, cuando es el centro de homotesia, solo multiplicar por la razón. Ahora, ¿qué pasa si el centro de homotesia no es el origen? O sea, la que vimos acá era el origen. Ahora, ¿qué pasa si no es el origen? O sea, es un punto fuera del origen. Hay que hacer tres pasos. En vez de uno nomás como arriba, que era multiplicar cada uno, aquí hay que hacer tres pasos. Y el primer paso, cuando quiero rotar, por ejemplo, o sea, hacer una homotesia a un segmento AB, que tenemos acá, con estas coordenadas de sus extremos, y le vamos a aplicar una homotesia en torno a este punto O de coordenadas A minúscula, B minúscula, que está fuera del origen, y con una razón K, entonces lo que vamos a hacer son estos pasos. Primero, restar el punto menos el centro. Es lo primero que vamos a hacer. El punto menos el centro sería el X1 menos el A y el Y1 menos el B. O después con el otro punto, con el B hacemos el X2 menos el A y el Y2 menos el B. Es lo primero, restar. Punto menos centro. Segundo, aquí viene el mismo paso de arriba, multiplicar por la razón de homotesia. Y lo que vamos a multiplicar es el resultado que obtuvimos de esa resta. Lo que me dio de la resta lo multiplico por la razón de homotesia. Y tercero, lo que me dio acá, este resultado que me dio en el punto 2, entonces se lo sumo al centro de homotesia. Ahí tengo los tres pasos. Veamos con un ejemplo numérico ahora. Tenemos un Profe, segmento, ¿sí? eh, yo le pregunto. Aquí se ¿Sí? escucha como doble. Es que eso se hace, profe, en el primer paso, cuando uno le resta el centro, lo que está haciendo es como centrar el cálculo al centro para después poder hacer la homotesia normal y después se les vuelve a sumar como para volver a dejarlo en la posición inicial. Claro, mira, podrías interpretarlo como eso, como que tú llevas el origen aquí y trasladaras aquí tu plano cartesiano, ponte tú ahí. ¿Ya? Y por eso hacemos esa resta. O lo otro, que uno hace el de restar, es por esto, porque tú en el fondo lo que determinas es un vector. Este es mi punto, ahí está el original. Este es tu vector que tú vas a multiplicar por una, o sea, ponderar. ¿Te acuerdas del concepto de ponderar? Es cuando un vector lo multiplicas por un escalar, por un número real. Entonces lo que tú haces es determinar el vector OA y ese vector amplificarlo por la razón de homotesia que tú quieres. Y para determinar un vector OA, se recuerda que se resta el punto final menos el inicial. Por eso restamos punto menos centro. ¿Sí, Mandiola? Sí. Ahí determinamos punto menos centro y determinamos este vector. Y el resultado de ese vector, hagámoslo en este mismo ejemplo. Este punto A era el 2,6 y el centro de homotesia era el menos 2,4. Entonces, si yo quiero el vector OA, en el fondo tengo que restar el punto final, que es el A, 2,6, que está acá, le restas el centro y te da 4,2. Ese es el vector que tú tienes. Y si de hecho cuentas 1, 2, 3, 4 y 2 para arriba es el vector 4,2. Y ese vector es el que multiplicas por tu razón de homotesia, que en este caso en el ejemplo dice que es 0,5. Entonces tú multiplicas tu vector 4,2 por 0,5 y te da 2,1. Entonces a partir del centro tienes que moverte 2 a la derecha y 1 hacia arriba. Por eso llegas a prima, pero eso de moverse 2 a la derecha y 1 arriba es lo mismo que sumarle al centro. Por eso el paso es ese. Restar el punto menos el centro, lo resto, le aplico la razón de homotesia, me da 2,1 y finalmente ese 2,1 se lo suma al centro y me da 0,5, que es la posición donde tendría que estar el homotético. ¿Mandiola? ¿Por ahí sí o no? Sí. Entonces, ya, entonces en el segundo paso, para el punto B, tiene que ser lo mismo. Resto el punto B menos el centro de homotesia, que aquí lo llamamos el punto, le vamos a poner P, al centro de homotesia, menos 2,4. Entonces resto B menos P. Y me da este punto, 6, menos 6. En el fondo lo que yo encuentro con el OB, al hacer esa resta de, o sea, del B menos O, lo que encuentro es este vector.
Y aquí dice 6, menos 6, o sea, nos corrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 6 hacia abajo. Por eso llegamos a este punto. Por eso esa es la resta. En el fondo es determinar el vector. 6, menos 6. Hago la resta, después la amplifico por la razón, me da 3, menos 3, y ese resultado se lo suma al centro. O bien me corro esas unidades con respecto al centro. 1, 2, 3 a la derecha, 1, 2, 3 hacia abajo. Y ahí llego al B', que es lo mismo que sumárselo. Obtengo el 1,1. Y ahí tengo entonces el segmento homotético con esas coordenadas. Entonces, repito, los pasos a seguir cuando el centro de homotesia no es el origen es restar punto menos centro, hago la resta, luego esa resta se multiplica por la razón de homotesia y ese resultado de la multiplicación se lo sumo al centro de homotesia. Y ahí obtengo las coordenadas de los puntos homotéticos. ¿Se entendió, niños? Estos pasos los hicimos el año pasado, yo los había explicado ahí detalladamente con los vectores. Ahora para recordarlo solamente hicimos las restas sin llamar vectores a estos puntos, pero en estricto rigor es eso. Lo que yo hago es el vector amplificarlo por la razón de homotesia. ¿Alguna duda hasta aquí, antes de que pasemos a los ejercicios? ¿No hay dudas? Niños, niñas. No, ¿sí? ¿Por ahí? ¿Usted? ¿O no? No, ya. Ok, ya, entonces veamos el ejercicio 1. Le vamos a preguntar por aquí, a ver, vamos a aprovechar que están conectados. Le preguntamos a Crescente. Hagamos el ejercicio 1, Crescente. Profe Pérez está de cumpleaños. ¿Crescente está de cumpleaños? ¿En serio? Ya, aprovechemos de cantarle el tiro. Abran sus micrófonos. ¿Quién dirige? Ya, Eso, afinen. ya no más. Ya. ¿Es verdad o no? ¿Crescente? Sí, ¿verdad? Sí, Es verdad. sí, igual. Ya, Crescente, No, escucha no atentamente. una temática para broma, profe. Ya, perfecto. ¿Ya quién da el vamos? Ya, 1, 2, 3. Bravo. Gracias. Bravo, que cumpla mucho más, Crescente, que lo pases muy bien. Ese tío. Que sea bien saludado por sus compañeros. De lejitos nomás, ¿cierto? Ya habrá tiempo para celebraciones. Ya, Crescente, mira, justo hoy día estás de cumple y te voy a regalar este ejercicio para que puedas disfrutarlo. Ya, mira, ejercicio 1 dice, al vértice 3,3 de un triángulo se le aplica, o sea, al triángulo se le aplica una homotesia con centro en el origen y razón 2. Y al punto obtenido se le aplica una traslación según el vector 1,1, obteniéndose el punto M. ¿Cuáles son las coordenadas de M? Entonces, ¿qué le estaría haciendo? Se multiplica el punto 3,3 por la razón 2. Ya, multiplicamos eso por la razón 2. ¿Y qué obtengo? 6,6. Y después 6,6. le sumo el 1,1. Y después le sumamos el vector, ¿cierto? Que es el 1,1. Así de simple. Como el vértice era el origen, entonces el punto que me dan de los vértices del triángulo solamente los multiplico por la razón, 6,6. Y luego hay que trasladarlo y la traslación siempre es sumarle un vector. Así que nos queda 7,7. 7,7. Y la respuesta sería alternativa dado. Eso, gracias, Crescente. Muy bien. Veamos el ejercicio 2. Javi Romo, ¿está por ahí? ¿Está la Javi Romo? Javi, sí. Bien. Ahí está Javi. Ya, Javi, hagamos el 2. Dice,
la homotesia es una transformación en el plano que permite obtener, número 1, un polígono semejante a un polígono dado, ¿verdadero o falso? Un polígono semejante a un polígono dado. Verdadero, creo. Verdadero, ¿cierto? Eso es lo que hace la homotesia, es transformar una figura, la puede achicar, la puede agrandar, pero la forma no la cambia. Por lo tanto, sigue siendo semejante. Verdadero, muy bien. Ya, la segunda, un polígono congruente, o sea, se puede obtener un polígono congruente a un polígono dado si la razón fuera -1. Falso. Falso, dices tú, ¿por qué? No sé. Ya, esta es verdadera, porque si la razón de homotesia es -1, eso significa que los lados, imaginemos que tienes un triángulo. Aquí, ahí está tu centro de homotesia O. Este triángulo ABC, lo que hay que hacerle para obtener la figura homotética es amplificar cada uno de sus lados por el valor absoluto de la razón de homotesia, o sea, por el valor absoluto de -1. Y el valor absoluto de -1 es 1 y por lo tanto la longitud va a seguir siendo la misma. Entonces, cuando tú le apliques a esto la homotesia, la figura te va a quedar acá, rotada en 180, pero sin cambiar sus medidas, porque cada lado al final fue multiplicado por 1 nomás. Entonces, lo que se obtiene, en este caso aquí tenemos A', B' y C', lo que tú obtienes es una figura congruente a la original, cuando la razón es -1, así que esta sería verdadera. Y la última dice, se puede obtener solo un polígono de menor área a un polígono dado. Falso. Falso, porque aquí recién hicimos un ejemplo en que quedó igual área, porque Sí. quedaron congruentes las figuras, o también se puede obtener una figura de mayor área, pero no solo un polígono de menor área. O sea, se puede obtener, sí, pero la palabra solo es la que nos hacía que esto fuera falsa. Entonces me preguntan por las verdaderas, son la primera y la segunda, alternativa bueno. Aquí tenía yo un error de digitación en las alternativas y en las dos le tenía puesto dado. Después yo la corregí, pero no sé si ustedes alcanzaron a imprimir antes este archivo o ustedes tienen bueno y el que tiene dos buenos. La 2B creo que alcancé a corregirlo antes de subirlo. No estoy segura porque parece que subí el archivo antes de la clase que teníamos. Entonces, para que revisen si es que Yo tengo la ¿B? Sí, yo tengo. Ah, ya, entonces está bien. Es 2 bueno. Alcancé a corregirlo entonces. Veamos después la número 3. Le preguntamos por aquí a Joaquín. Aprovechemos a preguntar a Joaquín. Dice, si a un triángulo ABC se le aplica una homotesia de razón K igual a -2/3 y centro en O, se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuál de estas figuras representa mejor esta homotesia? Entonces, Joaquín. Es la ¿Cuál representaría mejor? A. La A dices tú. Entonces vamos viendo por qué descartaste las otras. A ver, la D, ¿por qué la descartas? Porque dice que, o sea, la razón es negativa, entonces La debería razón quedar es negativa. la razón es 180. Ya, perfecto. La razón es negativa, eso implica que la figura se debe rotar, así que el triángulo no puede tener esta misma forma, tiene que estar hacia el otro lado, invertido. Entonces, esta tú la descartas porque aquí está de la misma forma, la misma orientación. Descartas la C también, ¿cierto? Porque en la C ahí están los dos en la misma orientación, descartada la C. Después miremos la D y la E. Bueno, la D también está en la misma orientación y esta sí que no es, porque si se fijan la forma del triángulo aquí cambió, entonces no hay figuras semejantes. Y la E, ¿por qué la descartaste? Porque la E sí hay una rotación. Que el triángulo, el homotético es más grande. Y tendría que ser como por la razón, como es 2 partido 3, debería ser más chica. Perfecto. Como mi razón en valor absoluto es un número que es 0,6 periódico, 2/3,
eso significa más chico que 1. Y si es más chico que 1, el valor absoluto, hay una disminución de la figura. ¿Quién silba? Diego, ¿por qué silba? Está simulando las clases. Diego Medina. Oh, es horrible que tenía el micrófono prendido. ¿Y a quién le silbaba? Mire, se le pilló. Ya, en la 3 A la estábamos chiquilla de la entonces. calle le silba al Diego. Ya. Acá entonces en el 3, como dice Joaco, la razón de homotesia era 2/3 en valor absoluto. Eso es más chico que 1, por lo tanto él dice la figura se debe achicar. Y por eso descartó la E, porque aquí la E se ve más grande, esta figura obtenida con respecto a la original. Entonces la correcta es la A. Muy bien, Joaco. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Ahora, aquí yo hago una acotación. Yo siempre les he dicho a ustedes, en las figuras, cuando a veces uno dice, no hay que guiarse por la figura, eso se los digo cuando ustedes no pueden asumir que hay un ángulo recto, o cuando uno puede decir, ¿será este trazo mayor al otro? En ese caso uno no puede guiarse cuando el ejercicio no me ha dicho esa instrucción. En cambio, aquí la instrucción del ejercicio es de acuerdo a las figuras que hay aquí, cuál es la que mejor representa. O sea, aquí hay que guiarse por las figuras, porque eso me está diciendo el ejercicio. De las que hay aquí, la que mejor representa. Entonces, lo que aquí se vea más chico es más chico. Lo que se vea más grande es más grande, porque sí está planteada la pregunta. Distinto es cuando hay un ejercicio en que me dan medidas y me dicen, este lado vale 3 y el otro lado vale 5. Y aunque se vea más chico el de 3, hay que creerle al dato. Entonces, tienen que ser ustedes capaces de ir distinguiendo en una pregunta hacia dónde apunta. Entonces, veamos el ejercicio 4. Dice, en la figura adjunta, el triángulo DEF se obtiene mediante una homotesia de centro O y razón K, con K un número real distinto de 0. Es una homotesia del triángulo ABC, o sea, este es el original, el ABC es original y se obtuvo el DEF. Se puede determinar el valor de K, o sea, de la razón de homotesia, si se sabe que. Entonces vamos a preguntarle, ¿a quién lo he preguntado por aquí? Ignacio, Demián. Vamos a preguntarle a Ignacio. Ignacio, Sí. con la primera información que AO es a AD como 2 es a 5, ¿eso te permitirá sacar la razón de homotesia? Sí, Sí, dices tú, ya, ¿por qué? porque pucha, lo había pasado antes, al principio de la guía, que la distancia entre esos puntos creo que era igual acá. O sea, si aquí la razón es 2 es a 5, tú puedes trabajarlo en función de K, entonces a O le pondrías 2K, Ujú, porque ahí dice 2. sí, Y a D valdría 5K. Entonces, ¿qué podrías concluir? Si a O es 2K y a D es 5K. que OD es 3K. Perfecto, que OD es 3K. Bien, entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque como tú dijiste al principio, lo dijimos, que la razón de homotesia, o al menos el valor absoluto, lo podíamos sacar de acuerdo a la relación, o a la razón, mejor dicho, que hay entre un segmento homotético y el segmento original. Entonces, aquí el valor absoluto de la razón sería OD esa OA. Esa es la razón que tendríamos que hacer nosotros. Y como tú bien dices, eso es 3K y el OA es 2K. Por lo cual, ¿qué concluimos? Si eso se simplifica, que el valor absoluto de la razón de homotesia sería 3 es a 2, ¿cierto? Porque ahí simplificamos. ¿Y cuál sería entonces la razón de homotesia? Porque esa es la pregunta. ¿Se puede determinar el valor de la razón? ¿Cuánto sería, Ignacio? ¿Perdón? 1,5. ¿Esa sería la razón de homotesia? Mm. Algo No, le falta. esa es K, o sea, No, K es la razón de homotesia, ¿está bien? Es la relación, pero algo le falta a esta razón. el Observa cómo negativo. es negativo.
La figura está original por aquí y acá está su homotética, o sea, está rotada, está Claro. al otro lado del centro. Entonces, lo que tú puedes obtener con estas distancias o con esta razón entre las distancias es el valor absoluto de la razón de homotecia y el signo te lo va a dar la figura. Entonces, como aquí se ve que está rotada, por lo tanto la razón es negativa, pero ¿la puedes obtener con la 1? Sí, la pudimos obtener. Es menos 1,5. Así que la 1 me sirve, así que debo descartar inmediatamente la B, la C y la E, porque ya la 1 me sirve. Ahora, no tengo la 1, veo la información 2, entonces borramos todo lo que me decía la 1 para analizar lo que dice la información 2. ¿Y qué dice la información 2? Dice que DE, acá, es a AB como 3 es a 2. ¿Qué significa eso? Con eso, ¿Cómo? con eso también. Con eso también, porque si D es 3K y AB es 2K, entonces la razón, o el valor absoluto de la razón de homotecia, yo la puedo obtener si divido dos lados respectivos de las figuras, homólogos. El ED lo puedo dividir con su respectivo homólogo, que es el AB, porque esos son los paralelos. Pero aquí no hay que confundirse, no puedo hacer, por ejemplo, ED con AC, porque esos dos lados no son los respectivos, no son homólogos. Tiene que ser el ED con su paralelo, que es el AB. Entonces me queda efectivamente 3K es a 2K, simplifico las K y ahí tengo de nuevo el valor absoluto de la razón y el signo me lo va a dar la figura. Entonces también puedo obtener la razón de homotecia a partir del 2. Entonces la alternativa correcta sería La D. dado. Esa es la correcta. Aquí hay un caso, como yo les decía adelante, se fijan que este ED pareciera ser más chico que el AB, sin embargo aquí había una información y dice que este es 3 y este 2, o sea, 3K y 2K, entonces hay que creerle al dato, en este caso, aunque este parezca más chico que el de acá. Niños, hemos hecho estos 4 ejercicios, ahora lo que a ustedes les corresponde es terminar la guía y revisar estas dudas el día lunes que tenemos clase. Es cortita, tiene 20 ejercicios nada más. Hay algunos bastante interesantes, otros en que pueden aplicar todo lo que hemos, por ejemplo, aquí hay harta aplicación de lo que hemos visto de triángulos equiláteros con sus áreas y algunas relaciones de los triángulos notables que lo pueden usar en este ejercicio 20. Así que invito a que ustedes terminen esta guía. Ahora les queda una hora, o sea, 40 minutos, para que ustedes puedan seguir trabajando y si no alcanzan en ese ratito, entonces traten de armarse ahí un horario, lo que queda de hoy o el fin de semana, para que el lunes revisemos estas dudas. Eso, niños, muchas gracias por su participación. Dígame. ¿Lo escucho? ¿Te sabe algo de una reunión que van a hacer sobre como el cantón, algo así? Algo del servicio militar, que Sí, supuestamente era dijo, ayer, pero no haya como ningún link para meterse. ¿en serio? El tío Alberto nos comunicó, ¿qué día era? No, no era ayer. Sí, ayer era. Ayer tuvimos reunión nosotros con el consejo de profe que tenemos los jueves, y ahí dijo el tío Alberto que se iba a reunir como con 90 alumnos, o no, no sé si dijo 90, pero era la gente que le correspondía, tercero y cuarto era, ¿o no? O segundo, tercero y cuarto, parece que había gente, y que tenían una reunión justamente de eso, pero nos dijo eso, no nos dijo cómo se iban a reunir, y no pasó nada, no llegó invitación. ¿Alguien No, o sea, yo me participó? metí de orientación, incluso de matemática y no había nada. No, No no mandó correo tendrá. ni nada. O ¿Y sea, por lo alguien menos a mí no más? me llegó. Ayer era, pero la invitación la mandaron por el correo, dice Marco. Diego. A mí no me llegó nada, No me profe. llegó nada. ¿No les llegó al correo? Tampoco. A mí tampoco. Ah, perfecto.